Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 1 de febrero de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Invitamos a todos sus amigos a la misa que por el eterno descanso del alma de nuestro amigo Juan Daniel Jaramillo se escuchará, se dirá, en la iglesia del Chicó a la 1 de la tarde. Juan Daniel Jaramillo, inolvidable amigo, gran internacionalista, gran patriota. Se concentraron los 4 gatos de las FARC. ¡Qué emoción la de Santos! Lloraba, trepidaba de emoción. Lograron reunir 4.000 bandidos. Eso es lo que han logrado reunir. 4.000 bandidos que pusieron de rodillas a 49 millones de colombianos, a un ejército de 350.000 hombres, a una policía de 150.000 hombres, a una armada, a una fuerza aérea y a todo un ejército, el mejor de América. 4.000 bandidos. Entonces, 4.000 bandidos en unas zonas de concentración, el espectáculo. No lo hacen todo el mismo día porque hay que prolongar el espectáculo. Ayer se lo hicieron a ese prócer que es Pablo Catatumbo, hoy a Márquez. Cada día irá un bandido de estos de las FARC, disfrazado de guerrillero, a una zona de concentración. Pero ya tienen el expediente para que salgan todos rapidito. Y es que como tienen que sustituir 50.000 hectáreas de cultivo de coca, entonces hay que prestarle esa tarea de asesoría y de acompañamiento a los campesinos. ¿No les parece? Uno tiene que unir unas noticias con otras. Los 4 gatos de las FARC. Hoy precisamente en la historia recordaremos la primera gran exposición de Picasso en Barcelona, que fue en Los 4 gatos. Pues los 4 gatos de las FARC pusieron de rodillas a un país de 49 millones de habitantes. ¡Qué emoción! La paz después de 50 años de guerra. Y esto era lo que había tras 5 años de darles todas las gabelas, de facilitarles la vida. ¿Qué hubiera sido esto con Uribe? ¿Qué era lo que tenían en el año 2010? Nada. ¿Y qué pasa ahora con los cultivos de coca? ¿Y qué pasa ahora con la explotación de los ríos? ¿Y qué pasa ahora con los negocios de estos sinvergüenzas? Que seguirán viento en popa a toda vela. Hoy, queridos amigos que me escuchan, hoy todo está más caro. Hoy cualquier compra que usted haga tendrá un 20% de aumento en el impuesto al IVA. Del 16 al 19, se dice fácil. Para muchísimas familias colombianas, ese aumento las pone en una situación catastrófica. Ayer se reveló un estudio de la Universidad Nacional diciendo qué parte del salario mínimo le quitan por derechas a los trabajadores colombianos con este aumento del IVA. De manera que subieron el salario mínimo en 16 o 17, en 6 o 7%. Y les quitan el 2% por el IVA. ¿Cómo les parece el negocio que hace el gobierno? Aumenta el salario mínimo e inmediatamente le mete la mano al bolsillo al que logra tratar de sobrevivir con un salario mínimo, lo que es prácticamente un imposible, y le quita los 2 puntos de los 6 que le dio. Eso pasa hoy. Los alcaldes de Colombia tienen un primer gran problema. Todos. La cocaína. La cocaína
en los municipios grandes, en los intermedios, en los pequeños de Colombia. Colombia es un país amenazado de muerte por el consumo de la droga. Solo el despistado ministro Gaviria, ministro de Salud, es capaz de decir que aquí no ha aumentado el consumo de la cocaína. La cocaína se tragó a Colombia y acabó con la paz en las ciudades. La inseguridad, los problemas de salud, todos los problemas anejos a ese inmenso, gigantesco problema de la cocaína, que se ha permitido y que se ha tolerado para no molestar a los 4.000 bandidos de las FARC. Dios nos tenga de su mano. El fiscal general de la Nación, que está diciendo y haciendo cosas muy importantes, dijo que en alguna buhardilla oficial se estaba preparando una ley antidrogas que sustituye la ley que ha permitido combatirlas cuando las han querido combatir. Pues, pero ¿cómo se combaten las drogas cuando las estimulan? Cuando acaban con los bombardeos, con la fumigación, con la extradición, con la extinción de dominio, pues obviamente las estimulan. Pues hay una ley en una buhardilla oficial, y supimos cuál era la buhardilla. Es el Ministerio de Justicia, el del ministro Londoño, que tiene 2 hermanos coqueros, 2 hermanos narcotraficantes. Este hombre ha debido declararse impedido para ser ministro de Justicia y ahora debiera especialmente declararse impedido para seguir adelante con la preparación de una ley que podría perjudicar a sus 2 hermanitos. En 2 días le pasaron 2 cositas a la ingeniería colombiana. A una firma de mucho renombre, a Conalvías, le meten a la cárcel al presidente. Aquí dijimos en la hora de la verdad cuántas veces tienen que recordar. Tal vez por internet se pueda rescatar esa declaración que hicimos una y otra vez. ¿Cómo es la sustitución del contrato de los Nule a Conalvías? ¿Con qué licitación se hizo? ¿En qué condiciones se hizo? Pues hemos descubierto, fue un monumental chanchullo, es lo que dice la Fiscalía General de la Nación. Y por el otro lado está Collins, el hombre de nada menos que del túnel de la línea, quebrado, le liquidan la compañía y entonces no tenemos túnel de la línea, no tenemos a Conalvías, no tenemos Ruta del Sol, no tenemos Navelena, no tenemos carretera Villeta-Guaduas. ¿Qué es lo que tenemos, por Dios? ¿En qué quedó todo este escándalo del casco y de las botas? Si Odebrecht le pagó a Duda, lo hizo por su cuenta y sin conocimiento de la campaña, dice Óscar Iván Zuluaga. La hora de la verdad se pronunciará y, por supuesto, interrogará al doctor Óscar Iván Zuluaga, le dará espacio para que explique a ver cómo fue el contrato, cómo se celebró, cómo se canceló ese contrato. En lo que se sabe fue un contrato por $1.400.000 del momento, que se pagaron y se pagaron efectivamente y asunto concluido. Lo que haya entre Duda y Odebrecht, que lo explique Duda y que lo explique Odebrecht, a título de qué se hizo ese pago y cómo serán los negocios de Duda con el señor Odebrecht. Pero entonces ahora resuelve descargarse en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. 0 y van 2 grandes ovaciones para Luis Alfredo Ramos. Lo ovacionaron en Manizales, al mismo tiempo que rechiflaron a Liscanito hasta el punto en que lo hicieron salir de la plaza. El presidente del Senado tuvo que salir fugitivo de la Plaza de Toros de Manizales por la rechifla monumental que le hicieron los asistentes, mientras ovacionaban a Luis Alfredo Ramos y, dicho sea de paso, también al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. La oposición recibiendo ovaciones, el gobierno recibiendo abucheos donde quiera que aparece. ¿Dónde está el eslabón perdido en el Banco Agrario? En el Banco Agrario hay un eslabón perdido. Sabemos
de quién se trata y lo presentaremos ante ustedes en el Banco Agrario. Un vicepresidente, o hombre o mujer, que salió mal de un banco, aterrizó en el Banco Agrario. ¿Promovido por quién? ¿Llevado por quién? ¿Qué participación tuvo en estos desastres del Banco Agrario y en el famoso desembolso de un crédito a Navelena, cuando a Odebrecht, para el proyecto de Navelena, cuando ya Odebrecht estaba en liquidación judicial? En Venezuela, Maduro delega 15 funciones en Tarek El Aissami para mayor eficacia política y calidad revolucionaria. Como son de cínicos, y definitivamente el papel puede con cualquier cosa. A propósito de Navelena, lo mencionábamos hace un minuto, a propósito del Banco Agrario, pues ahora a propósito diremos que Sumitomo no va más definitivamente. ¿Y ahora en qué quedó ese megaproyecto? En lo que están los demás megaproyectos del país, en la olla. Aquí lo único que funciona es la olla, especialmente la olla del narcotráfico. Encuentran cocaína colombiana en un avión de American Airlines. No fue mucho, 14 kilos. Pero eso demuestra la larga mano, pues, del narcotráfico. Y esto es una noticia que recorre los Estados Unidos y que nos deja donde ustedes se imaginan que nos deja. Bombardeos de aviones no identificados matan 30 del Estado Islámico en Alepo, Siria. El 20 de enero pasado fueron apedreadas en Venezuela las casas del arzobispo de Barquisimeto y de un alto dignatario de la Iglesia Católica en Caracas. Lo denunció Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, porque los sacerdotes están diciendo la verdad y porque están reclamando contra una crisis humanitaria. Insistimos en lo que nadie nos quiere acompañar. Claro, porque el gobierno trata de taparle la cara o la espalda, quién sabe qué es lo que le tapa, todo tal vez, a su nuevo mejor amigo. Lo de Venezuela es un genocidio, porque el mundo entero le ha ofrecido a Maduro que le manda recursos para impedir que la gente se muera, que los niños se mueran, que tengan una incubadora adecuada, que tengan manera de ser tratados cuando tienen una dificultad. Maduro no lo acepta. El mundo entero quiere mandar medicinas y medios para que la gente no se muera en los hospitales de Venezuela, totalmente abandonada porque en Venezuela no hay nada. Maduro no lo acepta. ¿Cómo se llama eso? Un genocidio. 1000 diplomáticos estadounidenses firman carta de protesta contra Trump por la decisión de no recibir personas de 7 naciones musulmanas. Imaginamos que estos 1000 diplomáticos estaban en plan de salida o tendrán que salir ahora, pero de todas maneras el panorama de los Estados Unidos no puede ser más convulso. Netanyahu aprueba construcción de 3000 viviendas en territorio ocupado. La semana pasada había autorizado 2500 viviendas más. De manera pues que esto es echarle cebo al candil. Uno de los grandes problemas de enfrentamiento de los palestinos con Israel es por la construcción de viviendas que Israel autoriza en territorio ocupado de Cisjordania. ¿Qué está pasando en el oeste de Mosul? Recuerde que Mosul lo atraviesa el río Tigris. El lado este ya fue completamente liberado y está en manos del ejército de Irak y de sus aliados. En la zona oeste se está viviendo una tragedia humanitaria. Hablan de 750.000 personas que están allá y más de la mitad son menores de edad, niños. Y estos salvajes del Estado Islámico dicen que si sus padres abandonan Mosul, van a dejar morir o van a asesinar a los niños que se quedan.
A eso se está enfrentando la humanidad, a semejantes monstruos. United Airlines es el socio estratégico de Avianca. No conocemos las condiciones, es una negociación prácticamente concluida, un gran socio estratégico desde luego, pero queremos saber cómo se hace la capitalización, quién mantiene la mayoría y cuál es la participación de United en Avianca. Pues una compañía de ese tamaño no va a llegar a Avianca ni a ninguna empresa para que la maneje otro. Suponemos que el señor Efromovich tendrá que marginarse del manejo de Avianca. Lo suponemos. Santos empuja ministros para que se vayan. Esto es inaudito. Esto es inaudito. Les dice, bueno, ¿qué hubo? El que se va a ir, que se vaya rapidito, porque estoy de afán. Está de afán para hacer un nuevo gabinete. ¿Quién sabe con cuáles amigos? Ay, porque le quedan tan poquitos. Tan poquitos, es que ya no hay mucho que robar. Samper se fue de UNASUR, ya se le acabó el periodo. ¿Para qué sirve UNASUR? Para nada, para que estuviera Samper allá. Preguntamos, ¿cuánto ha invertido Colombia en UNASUR? ¿Cuánto nos ha costado participar de una organización internacional que no sirve para nada? No hace nada, no tiene acogida en ninguna parte? Pues recordemos que el presidente de UNASUR, el secretario general, el señor Samper, no tiene visa para entrar a los Estados Unidos por narcotráfico. Recuerden que cuando Samper fue elegido con el dinero del narcotráfico, los Estados Unidos le quitó la visa y sigue sin visa. No puede entrar a los Estados Unidos el presidente de UNASUR. ¿Cuánto nos cuesta UNASUR? Hay que hacer esa cuenta. En momentos en que el país está raspando la olla, tiene que salirse de estas organizaciones inútiles, absolutamente inútiles. Y hoy en la historia recordaremos a Picasso en Los Cuatro Gatos. A los 19 años de edad en Barcelona, ya había pasado por su época de La Coruña, donde tiene pinturas maravillosas, no había sido reconocido, empieza a hacerlo de algún modo por su exposición en Los Cuatro Gatos en Barcelona, y tenía 19 años de edad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos, así es. Bueno, hablemos del show del momento, ¿no? Que es el traslado de los guerrilleros a sus puntos de concentración, que se aplaza cada día un poco más y va acompañado, por supuesto, del show de rigor, con aplausos y con lágrimas incluidos. Aunque no entreguen a los menores y dejen las armas de largo alcance a buen recaudo, porque todavía no sabemos qué va a pasar con esas armas, y siguen con el negocio de la droga también, el presidente Juan Manuel Santos le quita importancia al retraso de los guerrilleros a las zonas veredales y repite orgulloso esa frase de que son 2 días comparados con 50 años de guerra, y dice que el mundo entero aplaude y está pendiente de esa desmovilización. Estas fueron sus palabras textuales. Veamos la parte positiva, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Eso que está pasando en Colombia es extraordinario. Nunca nos habíamos imaginado que eso fuese posible. Cuando veo esas imágenes en la televisión digo, gracias a Dios, Dios nos dio la fortaleza de seguir adelante, dijo el presidente Juan Manuel Santos. La movilización de los guerrilleros, que debía haber terminado ayer, se sigue aplazando debido a problemas, dicen que en las vías de acceso al invierno, a los lugares de concentración donde la guerrilla dice que falta todo por hacer. Y se habla de tan solo 6.300 guerrilleros con los que se completaría la cifra global, incluidos ahí dentro los narcos que se han colado en las filas de la guerrilla para evitar la extradición y salir libres de culpa. Bueno, aunque todos son narcos, ¿no? Y estos no son inventos míos, se lo cuento porque apareció en la prensa el caso de un narco que usó un patrullero corrupto para colarse como miembro de las FARC y evitar así la extradición. La pregunta es, ¿cuántos narcos rasos, porque los de las FARC también son narcos, insisto, se habrán colado en este show? Pregunto también, ¿se acabará algún día este show de las FARC
¿Y cómo van a ayudar las FARC en la lucha contra los cultivos, tal y como prometió el presidente Juan Manuel Santos, desde sus lugares de concentración? ¿Y cuál es la estrategia entonces para acabar con esos cultivos que durante este gobierno se han triplicado? Pregunto. Unas buenas preguntas, ¿no, Montserrat? Van a estar concentrados, pero van a estar también sustituyendo cultivos de coca en todo el país en 50.000 hectáreas. Es que el que sepa que es una hectárea sabe que son 1.000 y que son 50.000. Pues ese trabajito lo van a hacer esos próceres que están llegando allá y que nos conmueven hasta las lágrimas. Los 4.000 gatos de las FARC que pusieron de rodillas un ejército de 350.000 hombres. Eso es imposible, absolutamente imposible. ¿Qué lo explica? Un traidor o varios traidores. Nos entregaron a esos bandidos que en condiciones normales ya habrían desaparecido, bien porque hubieran sido dados de baja o porque estarían de donde salieron, de Venezuela. ¿De dónde estaba Márquez Montserrat? En Venezuela. Pues claro. ¿Dónde estaban todos esos bandidos? Recuerde la exposición de Luis Alfonso Hoyos, que está pagando con destierro en el exterior, porque como las FARC mandan, entonces a Luis Alfonso Hoyos había que caerle encima y había que cobrarle su histórico discurso en la OEA, donde mostró a los bandidos refugiados en Venezuela, porque allá estaban todos, al amparo de Chávez. Se habían ido de Colombia, no tenían cómo volver. Entonces, aquí llevamos 5 años estimulándoles, permitiéndoles el negocio, no extraditándolos, no bombardeándolos, no fumigándolos, no haciendo nada con ellos, no quitándoles los bienes, y después de todo eso son 4.000. ¿Cómo le parece? 4.000 bandidos. Y nuestro ejército es de más de 300.000 hombres y es el mejor ejército de América. No, esto es inaudito, inaudito. Y Santos llora de la emoción. ¿Cómo le parece el éxito maravilloso? El mundo conmovido. Se entregan 4.000 bandidos de las FARC que consiguieron el poder legislativo, el poder judicial, el Congreso de la República para ellos, todo para ellos. Pero ¿a usted no le parece que es vivir en estado de negación lo del presidente Juan Manuel Sánchez? Sí, claro. Que el mundo está conmovido y ayer veíamos la encuesta de Jan Haas en donde sus niveles de favorabilidad están en el suelo, pero además la gente no cree en este proceso, no cree, y eso lo dicen las encuestas. Y él insiste en que el mundo está conmovido. El mundo entero está conmovido. No se habla de otra cosa. Trump pasó a segundo plano, porque en la primera página de todos los periódicos, en el inicio de los noticieros, toda la televisión está dedicada a estas imágenes conmovedoras. 4.000 rufianes, bandidos y canallas de las FARC llegan a las zonas de concentración. Bueno, un hecho histórico, no cabe ninguna duda. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 1 de febrero del año 17, son las 6:30 de la mañana. El negocio del despeje vuelve y juega. El sospechoso y permanente aplazamiento de la entrega del secuestrado Odín Sánchez no es más que abrirle camino a la salida de droga por el Pacífico vía Panamá. Hace 15 días hicieron el despeje. ¿Cuánta droga habrá salido? ¿Cuántas armas habrán entrado? Todo es que por la paz que se está buscando hace muchos años. Recordemos que el primer despeje lo ordenó el compañero jefe Alfonso López cuando todo estaba consumado para los helenos. Por eso traigo a la hora de la verdad lo que escribió León Valencia en Tinta Sangre el 14 de julio de 2007. No me sorprendió que el ELN hiciera una declaración elogiando la vida de López a las pocas de López. Esta guerrilla tiene buenos recuerdos del dirigente liberal y quiere traerlos a cuento. Ahora que está en búsqueda de un acuerdo de paz. Recordemos que los hermanitos Castaño Gil, fundadores del ELN, pertenecieron a las juventudes del MRL a principios de los 60. Por eso siempre se buscó a López, pero en todas se insiste cuando se trata de buscarle un respiro para un frente guerrillero derrotado
por las fuerzas militares en la cordillera de San Lucas a mediados del 76, y que le costó la cabeza al general Valencia Tovar, usted recuerda, doctor Londoño, y mira luego la posibilidad de un armisticio. Ahora la historia vuelve a repetirse con el camarada Santiago, el espúreo presidente bolivariano, y la ayuda del exministro Juan Camilo Restrepo. Doctor Londoño, los helenos siguen haciendo de las suyas. Ahora el despeje es en el Chocó, luego en todo Colombia. No, ya hay despeje también en Arauca. El ELN secuestró a un soldado en Arauca y le está diciendo al ejército que cuidadito con hacer operaciones en Arauca porque pone en peligro la vida de este soldado, que le tienen que despejar la zona para poderlo entregar porque lo quieren entregar. Despejes y despejes. Cuando usted quiere sacar la droga, entonces secuestra a alguien y dice que para poderlo devolver necesita que el ejército se vaya del sitio. Entonces la saca por Venezuela, la saca por Venezuela. Claro. Y la saca por el Chocó. Y la saca por el Chocó. Ay, de aquí a mañana tiene que aparecer Odín Sánchez, pero ya han tenido 15 días para hacer lo que les da la gana en la ruta que les ha dado la gana despejar. Ellos ordenan, porque ahora ordena también el ELN, y el general Mejía cumple órdenes. No, y el general Flores. Ay, por Dios, no pero me lo por deje. supuesto. No me lo pero deje. Debe estar en Guayabao. Por ahora él está con las FARC, entonces no me lo complique también con el ELN tan rápido, pero a lo mejor. Sí señor, tiene razón. Lo cierto pues es que ya sabemos quiénes dan las órdenes aquí. Despejen porque vamos con Odín Sánchez. Y despejan. Y despejan el departamento del Chocó y se acaban las operaciones militares y el ejército se mueve según las órdenes que le da la guerrilla. De las FARC primero y ahora del ELN. Vamos a tener un segundo jefe. Era lo que nos faltaba. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos los compañeros aquí en la mesa y para nuestros oyentes. El 13 de agosto de 2014 fue adjudicado el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena a Navelena, consorcio en el que participa con un 87% Odebrecht y con un 13% la colombiana Valorcon. La inversión, doctor Londoño, es por 2,5 billones de pesos y busca la recuperación de la navegabilidad entre Puerto Salgar y Barranquilla. El proyecto beneficiaría a 9 departamentos, más de 50 municipios y a más de 5 millones de personas en Colombia. Para lograr el cierre financiero, se solicitó un préstamo a la Sumitomo Mitsui Banking Corporation del Japón por 575.500 millones de pesos, y así el proyecto inició. Pues bien, después del escándalo desatado por las declaraciones de las directivas de Odebrecht, que reconocieron haber pagado más de 700 millones de dólares en sobornos en América Latina, de los cuales al menos 11 millones fueron repartidos en nuestro país, asunto por el cual ya están detenidos el exviceministro Gabriel García y el exsenador Otto Bula, el banco Sumitomo Mitsui ha decidido no participar en el proyecto Navelena. Así las cosas, si para el próximo 22 de febrero el consorcio no logra explicar cómo sacaría adelante el proyecto, se declarará la caducidad del contrato y por lo tanto las obras que se tienen que adelantar para permitir la navegabilidad por el río Arteria de Colombia quedarían en nada, pues Cor Magdalena al parecer no está en capacidad de garantizar dichas obras. Se tendría que recurrir, doctor Londoño, a contratación por obra pública para asegurar los dragados que se requieren hoy para mantener la poca navegabilidad que mantiene el río. Pero el proceso para la adjudicación de la nueva APP tomaría al menos 18 meses. Doctor Londoño, enveremos el túnel de la línea, enveremos la vía Villeta-Guaduas, enveremos la ruta del Sol, enveremos la variante Parodi o Caña Gamarra, enveremos el río Magdalena. Quienes vivimos en Bogotá seguimos atentos al deprimido de la calle 94, donde ya se está hundiendo la NQS. Ayer me preguntaron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Doctor Londoño, esto es la prosperidad para todos. Bueno, la prosperidad para todos. Qué horror, por Dios, el tema de Navelena es gravísimo. Dicen que se pierde en 4 años, se pierde una oportunidad que no vuelve nunca. ¿Recuerda usted el proverbio chino?
de las cosas que nunca vuelven. La leche del cántaro que se rompe, la flecha disparada al viento y la oportunidad perdida. Son las cosas que nunca vuelven. Muy bien, perdimos la oportunidad porque con Odebrecht no hay nadie que quiera negociar hoy. Nadie. Odebrecht es peor que si tuviera lepra. Entonces el Sumitomo, que había recibido poder de Odebrecht para conseguir una firma que la sustituyera, nadie quiere sustituirse en Odebrecht. Ese es el problema. Y entonces Navelena, un proyecto importantísimo, que tiene un socio minoritario colombiano que es una víctima de lo que está ocurriendo, queda en nada, como queda en nada el túnel de la línea, como queda en nada la Ruta del Sol, como queda en nada la carretera Villeta-Guaduas, como queda en nada la carretera Ocaña-Gamarra, como queda en nada el deprimido de la 94. Yo no sabía que se estuviera hundiendo. Era lo último. Hoy nos confirmó Cindy que ella toma esa vía todos los días y que ya se está hundiendo la NQS, es como una montaña rusa ahí. ¿Cómo le parece, pues? Pues imagínense, es que construida a la limón entre Moreno y Petro. ¿Cómo le parece? Lo bien construida que quedaría. Muy bien. En eso pues estamos en Colombia, esta es la situación. Hay una página en El Tiempo hoy que habla de la corrupción. Página entera. El impuesto más grave que pagamos los colombianos. Y la gran corrupción desatada en el gobierno de Santos para mantener una mesa de unidad nacional alrededor de la mermelada, es decir, alrededor de la corrupción. ¿Y qué está pasando con Reficar? Cuando aparece el fiscal general de la Nación con noticias sobre Reficar. ¿Cuándo? ¿Se demorará mucho? Ya viene. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Comenzó el mes de febrero, arrancó Colombia su participación en la Copa Libertadores de América y los equipos colombianos que participarán en la Copa Suramericana ya conocen sus rivales. Con pie derecho comenzó el Junior de Barranquilla su participación en la Copa Libertadores de América. En un intenso partido, los dirigidos por Alberto Gamero, quien se estrenó como técnico, vencieron de visitantes 1-0 al Carabobo venezolano gracias al golazo de Robinson Aponzá en el minuto 32 de media distancia. Carabobo, como dueño de casa y conociendo perfectamente su campo sintético, impuso condiciones en el inicio, pero el equipo Tiburón poco a poco se fue acomodando y fue así como el equipo colombiano se pudo ir al descanso arriba en el marcador. En la parte complementaria, el Junior trató en todo momento de mantener la ventaja y el equipo venezolano se encargó del ataque. Eso hizo que nuevamente su arquero Sebastián Viera fuera la figura y que el equipo venezolano terminara con derrota en su casa. El partido de vuelta será el próximo 7 de febrero en la ciudad de Cartagena. No se jugará en Barranquilla debido a los arreglos en el terreno de juego del Metropolitano de Barranquilla. Buen comienzo para el Junior y su nuevo técnico. Hoy otro equipo colombiano en acción. Después de 4 años sin participar en la Copa Libertadores, hoy debuta Millonarios frente al Atlético Paranaense en la ciudad de Curitiba. El partido comenzará a las 6:45 de la tarde, hora de Colombia. Por otro lado, ayer la Conmebol realizó el sorteo de la Copa Suramericana, donde en la primera fase estarán 4 equipos colombianos que ya conocen sus rivales. Deportivo Cali, que comienza de local, se enfrentará al Sportivo Luqueño de Paraguay. Patriotas, de visitante, se enfrentará al Everton chileno. Deportes Tolima de local se enfrenta al Bolívar boliviano y Águilas de Río Negro de visitante se enfrenta al Racing argentino. Comenzarán el próximo 28 de febrero. Serán 44 equipos participantes en partidos de ida y vuelta con eliminación directa. Comenzó bien Colombia en la Libertadores, doctor Londoño. Esperemos que siga así con Millonarios hoy. Y a propósito, no dejen de ver hoy, antes de seguir a Millonarios, Barcelona, Atlético de Madrid, partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Muy bien, logramos ganarle al Carabobo de Venezuela, eso me parece maravilloso. Bueno, estos eran los deportes, la Tata nos los ha contado con la precisión con que ella cuenta todas sus historias. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, oyentes y compañeros de la Hora de la Verdad. Diría el presidente Juan Manuel Santos que la paz lo vale todo y diremos las víctimas de las FARC que sin justicia no hay paz. El proceso con la guerrilla de las FARC se prepara para la llegada
del narcoguerrillero de esa organización, Héctor Aldavis Arboleda Buitrago, conocido con el alias del Enfermero, quien está preso en Madrid, España, y es requerido por la justicia colombiana para que responda por más de 500 abortos practicados a niñas y mujeres de las FARC víctimas de violaciones en los campamentos. La Fiscalía recogió cientos de testimonios de exguerrilleras que con lágrimas en sus ojos narraron cómo este terrorista les practicaba abortos contra su voluntad con los mecanismos más brutales que por respeto a nuestra audiencia no detallaremos. Alias Iván Márquez, a principio del año pasado, negó que el enfermero perteneciera a las FARC, pero los testimonios de sus víctimas, que son cientos, indican que fue activo con la narcoguerrilla. Ayer el comisionado de paz, al ser preguntado por el tema de este narcoguerrillero, Sergio Jaramillo explicó que él podría llegar a Colombia después de que España lo extradite y probar que hizo parte de la guerrilla de las FARC para que pueda entrar a la justicia especial, donde con absoluta seguridad recibirá la impunidad por los cientos de crímenes que cometió contra esas criaturas indefensas. Ahora, para lavar sus crímenes, todos quieren ser narcoguerrilleros, nada mejor que vivir gratis, recibir comida, recibir un sueldo mensual, dinero por trabajar en un proyecto o, lo mejor de los casos, quedar impunes frente a sus propios crímenes. Sin justicia no hay paz. ¿Cómo les parece, pues? El enfermero de las FARC, el que practicó por lo menos 500 abortos a niñas, especialmente a niñas que quedaban embarazadas después de violarlas, entonces lo traen aquí, lo mandan para un campo de concentración, le pagan sueldo, le dan salud, le dan televisión de alta definición, le dan internet, lo tienen como un rey y por supuesto lo perdonan porque para eso es el Tribunal de Paz que están organizando a la medida de las FARC. De modo que, maravilloso, viene el enfermero, se lo sacan a la justicia española y lo traen a la justicia nuestra. ¿Cómo les parece? Bueno, tenemos algunas noticias que están circulando por ahí. ¿Cómo les parece, pues, que capturaron 14 personas de Fidu Previsora? Fidu, ¿ustedes saben qué es la fiduciaria? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De fe, de la confianza que representa. Es un sistema, ese contrato lo trajimos a Colombia con la Federación Latinoamericana de Bancos, era muy activo en los Estados Unidos y muy activo en México especialmente, y en Colombia ha tenido un éxito inmenso. Nadie recuerda cuál es el origen de las fiduciarias en Colombia. ¿Cómo le parece? Las fiduciarias con prisioneros por portarse mal. Aquí no. Acusados por la Fiscalía General de la Nación. Se corrompió la sal. Se corrompió la sal, exactamente, usted lo dice. Está circulando también mucha noticia sobre el tema del viceministro Noero. Viceministro Noero que admite que en su compañía llegaron $2 millones procedentes del viceministro García. Son los dos viceministros, el uno sucede al otro, y entonces García sucede a Noero. Y García le da a Noero $2 millones para que Noero maneje una compañía que dice, pues esos $2 millones no valen la pena porque son el 0.8% de los recursos de la compañía nuestra. Bueno, Noero que explique semejante fortuna tan gigantesca. Pues que le explique. No fue pues con los ahorros y con la cesantía de viceministro. De eso estamos absolutamente seguros. El presidente Uribe ha dicho que quien quiera que sea el que haya delinquido, que lo metan a la cárcel. A la Guandoca. A la Guandoca. Pero pues todos los días tenemos nuevas noticias sobre lo que está ocurriendo en Colombia en este campo absolutamente dramático de la corrupción. Entonces, presos los de Fiduprevisora y otro escándalo con otro viceministro a la vista, el señor Noero, que tendrá que dar explicaciones sobre esto. Noero está hoy en día es en Pacific, ¿no, doctor Londoño? Pero no en Pacific Rubiales. No, en Pacific Infrastructure, creo. Yo no sé pues si ese Pacific es de Pacific Rubiales. Me dicen que sí, que es de Pacific Rubiales. Entonces, ¿esto cómo es?
Sí, lo cierto es que seguimos con los escándalos de corrupción, ¿no? Y eso tiene de verdad a los colombianos indignados, frustrados. Lo dicen todos los días en las encuestas. No creen en el sistema, en un sistema que se roba el dinero y falta tanto por hacer, ¿no? Los hospitales en ruinas, las carreteras sin hacer. Y mientras tanto esta fiesta, esta feria de corrupción, ¿no? Pero, ¿sabe yo qué siento que pasa, Montserrat? Es que no hay una sanción social, ¿no le parece? Es decir, aquí el alcalde del municipio... Sí, claro, de acuerdo. Sí, los uribistas que no robaron ni un peso están en la cárcel y se les niega la libertad condicional y son presos de extrema peligrosidad. Y los corruptos están en palacio por cárcel. Remitámonos a los casos. Es que es... Y de eso se da cuenta la gente. Pero yo insisto en que también nos falta, vuelvo a decirlo, mucha sanción social, porque es que desafortunadamente, como dice ese adagio popular, doctor Londoño, Montserrat, William, el vivo vive del bobo. Entonces usted tiene unos alcaldes a los que no se les conocen herencias, ni fortunas, ni negocios, que de municipios categoría sexta, con salarios que deben ser de 3,5 millones, y salen de la alcaldía a comprar grandes casas, yates, viajar por el mundo, etcétera, y ni hablar de funcionarios de rangos de viceministros, como estamos viendo en estos escándalos de corrupción, que uno dice, oiga, ¿se imagina donde a todos estos personajes que de un momento a otro aparecen con fortuna, sin tener herencias ni empresas, les abrieran investigaciones por enriquecimiento ilícito, William? No, y doctor Londoño, y como decía Rodrigo Marín Bernal, ese tipo ha robado tanto que ya se puede dar el lujo de ser honesto y ser ministro. ¿Cómo le parece? Qué horror. Bueno, sí. William, le quiero contar, ¿de quién habló? Le quiero contar, pues... Señor. ¿Qué, de Víctor Renán Barco o de quién habla usted? Sí, claro, no, pero Víctor bueno. Renán Barco fue ministro de Justicia. Bueno, y que duró Jiménez como... Gómez lo tumbó un memorable 16 de noviembre de 1976. Y yo era el suplente de Jesús Jiménez. Como a las 48 horas de claro. posesionarse como ministro. Claro. El ministro más fugaz que ha tenido la historia de Colombia, y después fue senador de la República las veces que le dio la gana. Y era el dueño del Congreso de la República. Bueno, y el dueño del sistema fiscal del país. Total. Bueno, le quiero contar que Juan Fernando Cristo no se va del ministerio. El presidente le dice que se vaya y él dice que no, que porque todavía no ha tomado la decisión de retirarse. Entonces, Dios Cristo, esto es, Dios Cristo, Dios esto Cristo. Esto es así. No, esto es así. No. Y Vargas Lleras le dijo lo mismo, ¿no? Vargas Lleras le dijo, usted ya anunció mi reemplazo, bueno, yo no me voy todavía. Por eso. Y entonces, bueno, por ahí salió, me dicen que salió en un Free Press, porque fue un Free Press, en un reportaje que le hicieron a su medida al general Naranjo, a contestar cosas, por ejemplo, por qué había ido al entierro del cierto coronel de Danilo González, que era del cartel del norte del Valle, y bien implicado en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lo que no sabía el mejor policía del mundo encargado de la seguridad de la policía y de la seguridad del país, y dijo que era que Danilo González le había pasado un soplo de que lo iban a matar y le salvó la vida, y que entonces él estaba muy agradecido con Danilo. ¿Cómo le parece la explicación? Por eso fue al entierro, a llorar a Danilo, porque pues Danilo le había salvado la vida. Si así son todas las explicaciones del futuro vicepresidente de Colombia, pues que se las vaya guardando, porque aquí lo vamos a estar esperando con unas cuantas preguntas, y que nos empiece por explicarnos cómo fue su participación el día de la toma del Palacio de Justicia en la indefensión en que estaban los magistrados que estaban puestos a su cuidado, al capitán Naranjo. Oiga, que nos vaya explicando eso cómo fue. Sí, que no nos venga a decir que fue por un soplo, pues, eso sí. Por un soplo. El general Naranjo tiene que explicarle mucho a este país, doctor Londoño. Y esas excusas, sí, perdóneme que le diga, pero son una falta de respeto. Mucho como ahora, pues el señor Noero va a tener que explicar cómo era su vinculación con Pacific y cómo es eso, pues, de que Pacific dice que se quebró, pero ahora tiene una organización en Panamá, que vale centenares de millones de dólares. Entonces los que se quebraron fueron los acreedores de Pacific. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Queremos claridad sobre todos esos asuntos.
sin que nos importe ni quién era el del gobierno, ni qué era lo que estaba pasando. Eso es independiente de todo, de todo. Tenemos que saber esto cómo es.